Se aplicó el efecto sorpresa, lo que no esperaban, y lo que ellos no esperaban es que fuera lo inverso, que fuera de adentro hacia afuera. Era medio una locura. O sea, si uno lo mira hoy en día, estamos hablando de compañeros que tenían 24 o 23 años, los más viejos eran en ese momento el Robin Satucho, el pelado Osatiki, el negro Quieto, el gringo Mena no, estaba entre los más jovencitos, el Bungo Gorriarán estaba más o menos por ahí, pero la mayoría eran jóvenes, entre 18, 23, 24, 27 años. Y ese efecto sorpresa se hizo aprovechando y conociendo al enemigo, sin lo cual era difícil. Esa famosa frase, conoce primero a tu enemigo como a ti mismo, ¿no? De los vietnamitas. Fundamental, porque si no, uno no sabe cómo pelear. Y se hizo sin pensar en la correlación de fuerza. Porque si mirábamos la correlación de fuerza con los que nos estaban custodiando en la situación de prisión, más vale que decíamos imposible poder armar un plan de fuga. Sin embargo, esa convicción, ese principio de acción de los compañeros es lo que permitió que 120, casi diría 130 compañeras y compañeras organizados colectivamente garantizaran la fuga como un éxito militar en una cárcel de máxima seguridad. Y aplicando el principio popular de masas, siempre hay alguien dentro de las Fuerzas Armadas o las fuerzas represivas que está vinculado con nuestro pueblo. En este caso, era un guardia cárcel, Fasano, que fue vilipendiado, denunciado como corrupto, como que se le entregó plata, como que fue preso, torturado y desaparecido. Este compañero era un compañero del movimiento peronista, había sido carcelero en su momento, en el año 52, del golpe militar contra Perón, de Lanús, lo había tenido también en las cárceles del sur. Es decir, era un guardia cárcel que tenía una idea y un conocimiento político bastante amplio. Este hombre permitió entrar una pistola y un uniforme militar. Y ese conocimiento del enemigo es lo que nos permitió decir que había que presentar una fuga como una inspección militar, que con toda la prepotencia que tenían en ese momento las Fuerzas Armadas hacia las estructuras militares de menor jerarquía, en este caso los guardiacárceles o las policías provinciales, siempre estaban por encima de esas estructuras militares de seguridad. Y efectivamente eso permitió reducir la cárcel, tomar la estructura de la sala de armas de la seguridad externa, tomar la reserva de 80 hombres con su sala de armas, y falló algo muy sencillo, que siempre nos suele ocurrir en cada una de las acciones, políticas o militares. Lo más sencillo es lo que uno menos importancia le da. Y este caso era una señal que hacía una compañera de un pabellón para dar el visto bueno que se iniciaba la acción. Ahora, ustedes imagínense una acción de tomar un penal, ir a tomar un aeropuerto, tomar un avión en 18 o 20 minutos. Era el tiempo escaso que se tenía en ese momento. Para lo cual hubo que variar las condiciones de vida del penal. Por ejemplo, para la operación que la ponía el vuelo de la línea austral, que llegaba a determinada hora, nosotros teníamos que ese tiempo era el tiempo límite que teníamos para la acción. Pero resulta que en esa tarde ya los pabellones se cerraban, no había silencio, no se podía hacer bulla ni escándalo, nada. Entonces empezamos a hacer, y acá está el Cere también, empezamos a hacer música, candombe, bailes, la famosa samba que generaba y que fue un poco un símbolo de la fuga, para acostumbrar al penal que en ese horario había ruido, porque podía llegar a ocurrir que hubiera resistencia y entonces tenía que haber un ruido que tapara ese proceso para la fuga del penal. Y efectivamente se hizo así. Y como falló lo más sencillo, que era la señal, se nos replegó el grupo de apoyo que traía los camiones para evacuar a todos los compañeros hacia el penal. Salvo un compañero
de la FARC, 18 años, Carlos Holberg, que estaba en un Ford Falcon, escuchó el tiroteo en el último retén donde muere en ese enfrentamiento un guardiacárcel, Valenzuela, y él dice, si hubo un tiroteo, los compañeros me necesitan. Y esos 18 años, con esa voluntad, ingresa al penal con el Falcon, que es el que utiliza el primer grupo para ir al aeropuerto. Ahora, ahí teníamos una pérdida de tiempo. Teníamos, recuerden, los minutos muy justos, muy contados en la acción. Cuando llegamos al aeropuerto, lo que ocurre es que el avión estaba decolando, estaba en la pista carreteando, y hubo que detenerlo generando un gran escándalo. El escándalo fue, obviamente, que se nos iba a ocurrir, que había una bomba en el avión, que había una acción terrorista y que había que pararlo. Se logra pararlo, pero en ese escándalo los familiares que nos acompañan a nosotros hacia el avión corriendo, vuelven cuando se dan cuenta que en realidad los guerrilleros somos los que estamos vestidos con uniforme militar, vuelven corriendo hacia el aeropuerto. Es decir, que la acción ahí ya se descubre, pierde el factor sorpresa. Fíjense en los detalles. Hay un viejo, que nosotros decíamos un viejo, que debería haber tenido 45 años el viejo, no más, no llegaba a los 50, que cuando nosotros vamos corriendo hacia el avión, va corriendo con la escalerilla para entrar al avión. Si no va a la escalerilla, subir al avión hay una distancia complicada. Llega a poner la escalerilla, subo yo con el uniforme militar, y esto es una anécdota, se abre la puerta y aparece el gallego Fernández Palmeiro de Ler, compañero gran jugador de ajedrez, cinturón negro, un loco lindo de esos, con una bereta, con un cargador de 18 proyectiles, ponen en la cabeza. Ellos, ¿qué suponen? Los tres compañeros que están en el vuelo, que el avión estaba carreteando, se denuncia que hay una acción terrorista, que la acción había fracasado. Bueno, la cuestión es que no me sale ni una palabra, no me salió ni un sonido. La verdad que no me lo esperaba, me agarró y me quedé absolutamente petrificado así, ¿no? La garganta quería hablar y no respondía. El Roby Santucho le grita, es el vasco gallego, es el vasco el gallego, somos nosotros. Bueno, eso fue lo que el segundo, que este animal, no sé por qué no reaccionó como solía hacerlo. Este compañero es el que después hace justicia con uno de los almirantes, Quijada, y que cae herido por la espalda y muere desangrado en el departamento por la falta de servicio médico. Así que a este compañero le pido un enorme abrazo y aplauso al gallego Fernández Palmeiro. Y lo tenemos acá en el corazón. Además hizo justicia, y en un momento donde todavía muchos dudaban si había que hacerlo o no había que hacerlo. Bueno, esto es un poco una parte pequeña de la historia. Ahora, estamos organizando los 50 años de Trelew. Eso es muy importante. Me estás cortando, ¿no? Porque además de los 50 años se cumplen los 100 años de la masacre de los obreros en la Patagonia trágica. Y esos 50 años tienen un valor político, que es lo que tenemos que tratar de rescatar, que es lo que rescatamos de nuestra historia aplicado a la coyuntura política actual. Y el tema central es la unidad en términos estratégicos, y más ahora por la situación que estamos viviendo. En ese año 72, la dictadura militar ya estaba debilitada porque se habían ocurrido el Cordobazo, el Rosariazo, el Chipoletazo. El objetivo político de ellos de llevarnos a la cárcel de máxima seguridad al sur patagónico y al norte argentino, a Resistencia, se había frustrado porque nuestros familiares fueron recibidos por el pueblo de Trelew. Les dieron comida, les permitieron dormir en sus casas, les abrieron las puertas de su casa. Los abogados nos contaban, Gustavo Roca, Mario Hernández, Inigaglia, nos contaban que cuando llegaban a Rawson o a Trelew, se reunía la juventud peronista y los compañeros para que les informaran qué pasaba en Buenos Aires. Y recibían la información
la primera información a nivel político por cuadros políticos que eran los abogados nuestros. Entonces, naturalmente, se empezó a formar una estructura política y social en la población enorme, que terminó, después de la masacre de los compañeros, con un gran acto en ese, creo que se llamaba Teatro del Pueblo, después la compañera de la Comisión de Familiares nos va a contar, y de enorme participación. Entonces, el objetivo de aislarnos políticamente no le salió. El objetivo de aislarnos geográficamente para impedir la fuga no le salió. Y el objetivo político que tenía la dictadura en ese momento era el gran acuerdo nacional. Los hechos de Trelew terminaron sacándole la careta a ese intento de continuismo político. Bueno, hoy tenemos un desafío. Hoy tenemos el desafío del 2023 y tenemos un gobierno que todavía no ha cumplido con el mandato electoral y tenemos una crisis económica que resolver. Entonces, el tema de la unidad en términos estratégicos es fundamental. Y tenemos intentos de proscripción también, como lo proscribieron a Perón en el 72, lo intentan hacer con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, tenemos componentes que tienen similitudes. Hay otras diferencias. La diferencia central es que estamos en democracia y que podemos hacer estos actos, que podemos organizarnos políticamente y que ante esa situación ir a moverse en la clandestinidad. Diferencia bastante importante. Ahora, es una democracia insatisfecha, es una democracia neoliberal, es una democracia que todavía no se come, no se educa, no se trabaja. Son temas que tenemos que resolver. Lo que sí estamos seguros es que no le vamos a entregar el gobierno al macrismo. Lo que sí estamos seguros es que tenemos que ganar las elecciones del 2023. Y ese es un objetivo estratégico sumamente importante. Y para eso el tema de la unidad en términos estratégicos es fundamental. Porque si comparamos la década del 70, y acá hay varios viejos compañeros que después, si quieren hablar, pueden hablar de cada una de su experiencia. Hoy hay más trabajo político y más presencia militante en todo el territorio y en todos los frentes. Lo que no tenemos es la unidad en términos estratégicos. Lo que no tenemos es la referencia de esa unidad estratégica para que pueda conducir este proceso, que yo creo que es táctico. De acá a 14 meses estamos hablando en un plazo relativamente corto. Y Trelew enseña eso. Y la fórmula es muy sencilla. Ponerse de acuerdo en los temas que está uno de acuerdo, construir eso sobre una base sólida, sobre columnas sólidas, y ponerse de acuerdo en los temas que no estamos de acuerdo, y que la realidad ingrese a ese debate político. Pero es debate político, discusión política, y eso sí, militancia, convicción y una estructura colectiva. Creo que eso y esa pertenencia es lo que debemos rescatar de los compañeros, de esos más que 19 o 16 compañeros que fueron asesinados, porque los 3 sobrevivientes fueron asesinados en la otra dictadura militar. Los compañeros del primer grupo fueron asesinados y desaparecidos en la segunda dictadura militar. Es decir, están dentro de esos 30.000 compañeros que tenemos en el corazón y que nos dan la convicción para seguir adelante. Por eso que los compañeros de los jóvenes puedan viajar a Trelew, puedan palpar y ver esa historia, es fundamental para su formación política. Y bueno, creo que hay un listado importante de compañeros para hablar, ¿no?